Entonces, por eso es tan importante este primer momento de intervención, ¿ya? La inserción institucional, porque usted no va a estar trabajando de manera aislada, usted se va a insertar, esperemos, en una institución, ¿ya? Y las instituciones son organizaciones altamente, se supone, especializadas. Entonces, no es lo mismo que yo trabaje en un senda previene, ya que se instala en un municipio a través de un convenio con el senda regional, a que yo realice, por ejemplo, una intervención en la oficina de la mujer. Mis objetivos van a cambiar, mi perfil va a cambiar, quizás hasta el tiempo de intervención va a ser distinto. Luego viene el análisis del problema. Oh, sí me estuvo llamando, Eugenio. Qué lástima, porque ella participa harto. Espéreme un poquito que le estoy respondiendo. Ya. Y hoy día vamos a ver el segundo momento es el análisis del problema, que es fundamental. Yo tengo que problematizar las demandas que llegan. Tengo que observar de manera compleja las problemáticas que quiero transformar. Y ahí, a donde yo observo dónde está esta carencia, este déficit, que es lo que tengo que desarrollar también, tengo que observar cuáles son los recursos que cuenta la comunidad, que cuenta los sujetos de intervención. También tengo que observarlo en ese momento, en el análisis del problema. Y por último, no es por último, pero el tercer momento que vamos a ver hoy va a ser el diseño de la intervención, la parte súper entretenida, ¿ya? A donde nosotros empezamos ya a operacionalizar la intervención. Como todo esto tan macro, tan conceptual, voy a intervenir. Ahora, ¿a través de qué voy a intervenir? ¿Cuál va a ser la lógica que yo voy a intervenir? Entonces, después él va a mostrar el mismo monito. Ya, eso los voy a mostrar hasta que terminemos. Hasta la última clase. Estamos mediados. No trabajamos de manera natural con los sujetos de intervención, a pesar de que nosotros podemos llegar a tener una muy buena vinculación con la señora Juanita. Pero esa señora Juanita está en un contexto social. Hay una tensión. No puedo entender los problemas sociales desde una perspectiva individual y personalista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo tender a generar conclusiones que pueden a la vez generar estigmatizaciones, estereotipos, prejuicios. Por eso que cuando yo les digo armen su árbol de problemas, no les digo ¿qué es lo que usted piensa del problema? No. ¿Qué es lo que les pido? Vayan a fuentes válidas, porque usted no es el primero que va a trabajar esa temática, se lo aseguro. ¿Para qué inventar la rueda si ya está el automóvil? Usted tiene que aprovechar que tenemos este acceso a información. Pero no solamente para llegar y creer todo lo que a mí me dice la teoría. Yo tengo que contrastarla constantemente.
Tengo que dialogar con esos conceptos, tengo que construir una mirada crítica. Por eso estamos mediados, ¿ya? Por lo mismo, como yo les decía anteriormente, hay que fundamentar nuestra intervención, hay que encontrar este estado del arte, buscar, indagar, sumergirse en la temática que ustedes van a trabajar. Tienen que generar esa noción de experto, de rigurosidad. Si ustedes van a trabajar con una temática, tienen que ser expertos en esa temática. Y para ser expertos en esa temática, tienen que leer. Tienen que buscar los estudios, ver buenas prácticas, hablar con expertos, sociabilizar al respecto, porque nosotros no creamos conocimientos solamente de nuestras ideas, desde nuestra cabeza. Es a través con otros que podemos generar conocimiento. Hacemos este análisis, que es este proceso de conocimiento, de descripción, de explicación, ¿ya? Sobre todo de interpretación, porque ustedes van a tomar ciertos conceptos y otros no los van a tomar. Esas son decisiones que también están mediadas desde las mismas organizaciones con las que ustedes van a trabajar. Y ahí está la construcción de esta tipología. ¿Qué era una tipología? ¿Se acuerdan? ¿Qué era una tipología, Francisco? Me acuerdo que las desarrolló muy bien en la prueba. Muy bien, Camila. Un sujeto siempre en tensión con su problemática social. El sujeto no está solo, no está de manera aislada. No es el flojo, no es el pobre, ¿ya? No es la señora que le gusta que le peguen. Muy bien, Francisco, excelente. Dígame una tipología bien planteada. ¿Cómo sería? Exacto, muy bien. Está muy bien. Entonces, como les comentaba, en el análisis del problema, también observamos no solamente las carencias, no solamente hacemos una explicación de la situación problema, sino que también vemos las potencialidades y los recursos. Tenemos que centrar también en las fuerzas que existen para solucionar, para transformar esa situación problema, y que no siempre van a estar desde la institución que ustedes van a intervenir. Tienen que hacer esa atención con las comunidades, con los sujetos, porque ellos son los que tienen que transformar su situación. ¿Por qué? Porque son sujetos y no objetos de políticas públicas. Porque un sujeto reviste la capacidad de decisión, de autonomía. Y usted tiene que estar formando para que los sujetos transformen su situación. No usted ser el héroe que quiera transformar la situación de otro, ¿ya? Sino que ser herramientas, puentes para que ellos puedan generar este cambio. Que no es un cambio individual, es un cambio colectivo, ¿ya?
es cambiar la situación del sujeto que lo convierte en sujeto de atención por medio de la relación profesional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso ya lo hemos visto. Tenemos que justificar nuestra intervención y cómo se realiza eso, argumentando primero quienes intervienen, el contexto institucional, el tiempo de la intervención es muy importante. Yo no puedo abarcar un problema tan complejo en 6 meses, ¿ya? Entonces voy a tener que delimitar quizás mi problema, voy a tener que ver un aspecto de ese problema, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Ustedes han realizado objetivos de intervención en algún ramo o quizás desde su experiencia? Dígame, Francisco. Sí, lo que se conoce como planificación. Yo prefiero llamarla diseño, ¿ya? Pero también se conoce como planificación de la intervención. ¿Por qué diseño? Porque siente que nos llama a construir. Es un concepto mucho más móvil, a desarmar también nuestras estrategias que no funcionan, porque hay estrategias que no funcionan por más que hacemos una buena problematización. No entendí un poco, Eugenio, a qué te refieres. La idea de tipología viene a ser una forma de ordenar cosas diferentes, se podría decir. La tipología es una unidad de análisis, ¿ya? Donde yo tipifico, grafico una realidad que es constante. Yo puedo hacer una categoría de ello, una categoría que yo analizo. Entonces, si yo hago categorías que están basadas solamente en la carencia, yo voy a tender a generar una problematización que solamente esté orientada a la carencia. Por lo tanto, voy a hacer un diseño de intervención que solamente va a trabajar desde la carencia. Entonces, como voy a realizar un diseño que es solamente relacionado con mi carencia, mi capacidad de acción va a ser menor, porque no hay que olvidar que la intervención es simbólica. Ustedes no pueden olvidar que cuando entran a una casa, tienen un poder de evaluar a una familia. Ustedes no van como Eugenio, usted no va como Camila, usted no va de manera natural, usted va en un rol. Y ese rol tiene una investidura. Y esa investidura tiene un poder. Entonces, cuando usted se acerca y usted dice, soy el asistente social, soy la persona que viene del municipio, usted llega y le abre la puerta. Usted para entrar a una casa, usted sabe que necesita un poder judicial, pero usted puede llegar y entrar a una casa, ¿sabe el poder que tiene eso? Entonces la intervención es simbólica. Y así como nosotros podemos generar beneficios, generar espacios de reflexión, de educación social, también podemos ser
un dispositivo de control. Les puedo nombrar y podríamos terminar toda la clase nombrando todas las intervenciones que lo que han generado en este país es exclusión social. Por ejemplo, las políticas de vivienda de los años 90 generaron guetos sociales. ¿Y qué es un gueto? Son lugares en donde físicos y simbólicos, donde la gente tiene y carga un estigma, que es una marca, que te excluye. Ah, usted vive ahí, no lo contrato. Y es algo real. Genera una discriminación. Y eso lo hizo una política pública. Un dispositivo que quiere transformar una realidad, pero que las formas de intervenir, la lógica de intervención no fue bien planteada. Y al final terminó generando otro problema social. Tenemos el Transantiago, otra política de transporte que generó más problemas que aportes. Y no solamente afectó a Santiago, afectó a las regiones. ¿Por qué? Porque se tuvo de parte del Estado que inyectar una importante cantidad de dinero solamente a remediar esa situación, recursos que se podrían haber invertido en regiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, Eugenio, la tipología. Porque podemos generar etiquetas emancipadoras o podemos generar etiquetas que estigmatizan. ¿Ok? Entonces, volviendo al diseño, pero todavía no salimos de lo que es todo este proceso de intervención social. Los objetivos que son los cambios deseables de alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Y existen dos tipos de objetivos, ¿ya? Los generales y los específicos. ¿Ustedes han desarrollado objetivos de intervención? ¿Han visto objetivos de intervención? Ya. Señorita Camila, ¿me quiere responder algún o formular algún objetivo de intervención? ¿Se acuerda? ¿O lo quiere realizar? ¿Dónde lo ha visto? Voy a dejarla ahí para que usted lo formule, ¿ya? Mientras tanto voy a seguir. Ok. Hay objetivos que son, por ejemplo, objetivos de intervención y también hay objetivos que son de investigación. Los objetivos generales anuncian el cambio final que transforma la situación problema en una realidad o solución al mismo, ¿ya? Y los específicos son estados que hay que superar para llegar al objetivo general. Se caracterizan por ser viables, alcanzables y precisos. ¿Qué quiere decir esto? Desde la lógica, ¿ya? Que si yo cumplo mis objetivos específicos, voy a alcanzar mi objetivo general.
Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, hay distintas maneras de formular los objetivos, ¿ya? Se están cambiando las formas de generar objetivos también. Se han cambiado hace mucho rato, pero a nosotros, como siempre, nos ha llegado un poquito más lento ese proceso. Dentro del diseño, lo primero que encontramos luego de los objetivos son las estrategias. Y esto yo les digo que es igual que un deporte en equipo. Yo siempre utilizo el fútbol, pero sé que no a todos les gusta el fútbol, ¿ya? Pero no es llegar y salir a buscar la pelota, ¿cierto? Hay que tener una estrategia, una lógica. Y las estrategias son medios o caminos que a juicio de los profesionales que realizan la intervención resultan más adecuados para alcanzar los objetivos o cambios esperados. Hay que tener una lógica. Y es lo que les señalé también con el video de las cucharas largas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que generó el cambio? ¿La cuchara generó el cambio en ese video? ¿Qué transformó la situación, problema? ¿Se acuerdan de ese video que vimos? No, profesora, no nos acuerdo. ¿Se acuerdan del video de las cucharas largas? Ya se les olvidó. Ya, Francisco. Bueno, les voy a resumir un poquito el video, después se los puedo volver a mandar. Pero es un grupo de personas que están con unas cucharas largas sentados de manera circular, ¿ya? Y están todos peleando por un alimento que está en medio de ese círculo. Y las cucharitas son largas, entonces no pueden ser llevadas a la boca. ¿Qué es lo que sucede? Es que una persona se da cuenta de que esas cucharas no están hechas para llevarla a mi boca, sino quizás a la boca de otra persona. Y que si yo alimento a otro, quizás ese me pueda alimentar a mí. Y así se va produciendo ese cambio de esa situación. Entonces, yo lo que les comento a partir de eso, que lo que cambia esa situación problema no son las cucharas, sino la forma en que yo utilizo esas cucharas. Es la lógica. Al principio entendía esa forma de usar la cuchara de manera individual, distinta, ¿ya? Pero observé que así no podía llegar a esa meta. Y que las metas no son solamente individuales. Lo mismo pasa con la intervención. Es la estrategia la que ustedes se tienen que plantear al momento de intervenir. Y son las estrategias también a las que ustedes tienen que cuestionar. Si una persona, si un sujeto no adhiere a su programa, cuestiónese la estrategia, no se cuestiona el sujeto. Lo más simple, lo más fácil, es volver a cargar al sujeto. No, que flojo, que no le gusta. No, si a la señora le gusta que le peguen. Esa es una respuesta fácil. Es una respuesta simple. Pero acá no estamos para ser simples, estamos para entender de manera compleja. Y no solamente desde un enfoque individual. ¿Ya? Hay diferentes estrategias que se pueden ir desarrollando desde el trabajo social. Vamos a observar algunas de ellas,
¿ya? Educación popular, educación social, resiliencia, empoderamiento, diagnóstico. Cada una nos entrega ciertos elementos, pero ¿de qué depende? De la naturaleza, de mi problema. Ahí yo voy a tomar estas cajas de estrategias que voy a tener guardadas en mi cabeza y voy a ver qué enfoque puedo utilizar para esa problemática. Por lo mismo, se presenta la estrategia seleccionada planteando algunas líneas o momentos de la ejecución de la intervención, ¿ya? Acá también tenemos que ir tensionando con estas líneas de acción que yo voy a desarrollar. Se empieza a observar cómo yo planifico, como decía Francisco, ¿ya? Voy bajando, voy operacionalizando estos grandes conceptos en ciertos procesos. Hay diferentes tipos para operacionalizar nuestros objetivos y nuestra estrategia. Podemos, por ejemplo, utilizar lo que es el marco lógico. En proyecto, ¿ustedes vieron el marco lógico? Se utiliza mucho en proyectos, ¿no? Bueno, les voy a traer un marco lógico ya para que lo observen. Es muy práctico, al igual que el árbol de problema. Se utiliza mucho para la postulación de proyectos sociales a nivel gubernamental. ¿Ya? Es un lenguaje que no es fácil de aprender, que hay muchos cursos que se realizan solamente de marco lógico, pero que es una carta de navegación que nos sirve para poder chequear si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, cómo nos falta. Es muy claro. Ya están los objetivos, están los supuestos, están los medios de verificación, los productos, los resultados. Y es muy gráfico porque de cada objetivo, que además no están planteados como potencial, no, están planteados en estados ya realizados. Es otra forma de plantear los objetivos que se los voy a mostrar, pero no vamos a detenernos en eso porque eso requiere un curso completo, pero es para que ustedes lo puedan observar, que son herramientas que se están aplicando en la formulación de proyectos sociales, que es una herramienta vital para la disciplina, porque ustedes muchas veces quizás van a estar en procesos de licitación en las organizaciones en las cuales van a trabajar. Si alguien trabajó, por ejemplo, la Senda licita muchos de sus proyectos y las organizaciones tienen que postular a estos proyectos, ¿ya? O Sename, o FOSIS, etcétera, ¿ya? La metodología es en función del enfoque estratégico, ¿ya? Seleccionado, se levanta la metodología que permita llevarlo a cabo. La metodología es la parte más procedimental. ¿Cómo ya operacionalizo esa lógica? ¿Ya? Y ahí yo también voy a plasmar qué técnicas voy a ocupar. Entonces podemos observar, yo les hice como este gráfico. Esto es un diseño de intervención, ¿ya? Planteo mis objetivos, obviamente, pero ahí tengo que seleccionar estrategia que responde a los cursos de acción pertinente a realizar, o sea, me oriento con la pregunta ¿qué es necesario hacer? Luego, a partir de esa estrategia, bajo a la metodología, que es la estructura básica de un procedimiento. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a bajar esta estrategia?
Y aquí, obviamente, que yo empiezo a visibilizar las técnicas que voy a utilizar. Planteo esas técnicas. ¿Cuándo se van a hacer? ¿En qué momento? ¿Ya? Las técnicas. Las técnicas responden a los medios, los procedimientos, los aparatos para la consecución de un fin, ¿ya? Por ejemplo, un informe social es una técnica. Pero se dan cuenta que nosotros no podemos quedar en este nivel, el de solamente aplicar la técnica, sino que tenemos que entender cuál es la lógica de la intervención. Y luego bajamos a actividades. En estas actividades yo voy a aplicar mi técnica. Entonces observamos cómo la intervención es un proceso planificado, que tiene una estructura lógica, que no es azaroso, que no viene de lo que yo siento, sino que viene desde esta mirada compleja para analizar una situación. Profe, una pregunta. Si la estrategia está antes de la metodología, ¿cómo puedo destilar esas estrategias si no tengo claro de si son viables o en el fondo si estoy en condiciones de realizar, de cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque yo en el problema, además de observar la situación problema, observo los recursos. ¿Qué cuento? ¿Ya? Entonces, si yo me doy cuenta en mi justificación de que quizás no tengo muchos recursos, voy a tener que seleccionar una parte más diminuta de ese problema. Y eso es lo que yo voy a hacer mi objetivo. Entonces, si mi objetivo tiene que ser un camino que voy a cumplir, ya. Sí, pues, acuérdese que estamos acá. ¿Se acuerdan que pasamos la justificación? Y aquí vemos el tiempo versus densidad de la problemática, los recursos. Y antes, en el análisis, vemos las potencialidades, los recursos, no solamente el déficit, ¿ya? Y en los objetivos que busca caminos deseables para alcanzar en un tiempo determinado. No es que yo voy a soñar, quiero cambiar el mundo. No. Anuncian un cambio final que transforma una situación problema. Y los estados y los objetivos específicos nos ayudan, son estados que hay que superar para llegar al objetivo general. Hay una lógica. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito? Yo sé que es complejo, chicos. No espero que en una clase lo puedan entender. A mí me costó años. Pero sí quiero que por lo menos de este curso ustedes entiendan que cuando yo aplico una técnica, yo tengo que tener una lógica de base. Tengo que tener una mirada compleja. Y la mirada compleja es esta tensión entre teoría y práctica constante. ¿Ya? No, tranquilo, sí. Planteen todas las preguntas que quieran. Hay algunas que seguramente me va a costar mucho más resolver y otras que las vamos a resolver juntos. Entonces, de esta estructura lógica, yo les traje como un ejemplo, ¿ya? Yo puedo tener como estrategia un diagnóstico. La metodología, ya le hemos apellido a este diagnóstico, un diagnóstico participativo, no es cualquier diagnóstico.
Tiene un componente importante de la participación de la comunidad. ¿Qué técnicas puedo utilizar? La reunión, la entrevista, informe, focus group, encuestas y las actividades, planear una reunión, convocar los asistentes, lo más concreto. ¿Qué otro elemento es importante que lo he nombrado todo el rato en la intervención? La temporalidad. Al tiro veo la pregunta. ¿Ya? La temporalidad de la intervención. Ustedes van a tener un tiempo para intervenir. Entonces, claro, yo quiero cambiar el mundo, ¿cierto? Lo complejizo, maravilloso. Pero usted tiene 6 meses para intervenir. Entonces, 6 meses, bien poco lo que uno puede hacer. Yo en general, siempre cuando he visto planes y he tenido que corregir planes de intervención, yo digo, focalice. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué es lo que realmente puede hacer? Tiene que, siempre sus objetivos tienen que estar en relación con la temporalidad de la intervención. Y muchos me van a preguntar, ¿y de qué depende la temporalidad? ¿Cuánto dura una intervención? Depende. ¿De qué depende? De la institución en la que usted esté inserto, del programa en el que usted esté trabajando, o del proyecto, o de la función en la que usted se esté desempeñando. Ustedes podrán haber analizado quizás los programas que hay en diferentes instituciones. Y hay programas, por ejemplo, como el Familia, que dura 2 años. Y va a tener 2 años de poder hacer un proceso de intervención. Desde un enfoque más familiar. Sin embargo, hay programas que usted tiene que desarrollar en 6 meses, en 3 meses, en 1 año. Entonces, obviamente que va a afectar y va a determinar ese objetivo. La temporalidad se presenta en las actividades ordenadas esquemáticamente en el periodo de tiempo en el cual se pretende ser ejecutadas. Ahí también otro instrumento que es muy importante que ustedes lo manejen es la carta Gantt. ¿La ubican? ¿Han hecho alguna vez carta Gantt? Es muy simple. Ya. Eso aquí funciona muy, muy bien. Y hay distintas formas también de formular carta Gantt. Ya es un instrumento bien importante y bastante simple, donde podemos incluso definir quiénes son los responsables de cada actividad. De hecho, hay aplicaciones donde yo puedo ir controlando también como organización cómo se va cumpliendo esta carta Gantt. Es bastante eficiente, pero también bastante perverso en cuanto a la libertad de los profesionales, pero hay nuevos instrumentos que se están aplicando en las organizaciones para ver la gestión. ¿Qué otro elemento es importante? Ver los recursos, que son aquellos insumos que se requieren para poder llevar a cabo la estrategia seleccionada o aquellos insumos que coaccionan la elección de una estrategia. Si yo quiero plantear, exacto, Lionel, súper bien. Eso es la carta Gantt. Usted puede ordenar un instrumento que nos sirve para ordenar la intervención y los pasos que usted va a seguir en la intervención en el tiempo.
de la intervención. Entonces usted se dice, si va a aplicar una técnica de diagnóstico, quizás lo primero que va a tener que hacer es generar una línea de base, saber cómo estaba antes la población de la intervención. Entonces, mi primera fase es realizar esta línea. Y la segunda va a ser otro proceso, ¿ya? Y eso lo voy a hacer en el primer mes de intervención, el segundo mes de intervención voy a hacer el siguiente y así. Insisto, otro recurso, otro momento importante son los recursos, que yo pueda visibilizar los recursos que necesito. Porque, por ejemplo, si yo necesito, ya, volvamos con el ejemplo del diagnóstico y con levantar una línea de base. Quizás yo tengo que aplicar encuestas ahí, o tengo que hacer entrevistas o focus group. Entonces yo voy a necesitar impresora, voy a necesitar papel, voy a necesitar quizás proyectar esto, depende cómo yo vaya a aplicar también mi técnica, ¿ya? Porque ahora tenemos también técnicas virtuales que nos pueden ayudar, pero también depende del contexto en donde yo voy a trabajar. Entonces ahí es muy importante diferenciar también los tipos de recursos, porque hay recursos que son aporte propio, que son de la misma institución, del proyecto. Hay aportes de terceros u otros, que pueden ser, por ejemplo, alianzas que hace la organización en la que yo estoy inserta, y que también pueden ser aporte. Por ejemplo, yo trabajo en un hogar de niños y genero una actividad de fin de año y puedo generar una alianza. Y ahí tengo ciertos recursos que yo también tengo que visibilizar, porque eso también es parte de la gestión que usted hace. Y por último, el aporte solicitado. Por ejemplo, si yo, insisto, armo todo un proyecto, coloco cuál es el aporte propio, ya, si vamos al ejemplo, no sé, ustedes están asesorando a una organización de base para postular a un proyecto en Senama, ¿ya? Ustedes están asesorando a un grupo de adulto mayor, a un club. Ustedes tienen que educar que, por ejemplo, la sede vecinal es un aporte propio. Y eso lo pueden cuantificar en dinero. Las sillas que hay ahí, si ellos tienen proyector. Todo eso es aporte propio. Y uno lo hace primero porque es importante que ellos observen que tienen recursos, que no están siempre mirados desde la carencia. Ahí hay un cambio de lógica a nivel simbólico. ¿Ya? Devolver, y ahí hay una estrategia también de empoderamiento detrás. Devolver ese poder a nivel simbólico. Y cuando yo empiezo a trabajar los recursos con esa misma organización, yo les planteo, ustedes tienen recursos. Su sede es un recurso. ¿Cuánto cuesta una sede? Y empezamos a observar. Quizás hay alguien de la misma comunidad que puede ser relator del taller que ustedes quieren implementar. Que es el nieto, que es kinesiólogo de la misma comunidad. Y ahí el dinero va a quedar circulando en la misma comunidad. ¿Por qué tenemos que traer expertos si aquí hay una persona que estudió y que es de la misma comunidad? Y hay también, de hecho, la gobernación tiene un listado de cuánto se cobra por hora por proyecto, de diferentes tipos. Y ahí ustedes pueden cuantificar. Se van dando cuenta, pero si yo tengo esta lógica de trabajar desde el empoderamiento de las comunidades, yo también voy a trabajar incluso los recursos desde ahí. No va a ser solamente ya, cuantifiquemos, yo lo cuantifico, listo. Va a ser un proceso reflexivo, donde yo también voy entregando poder.
el momento de evaluación. Siempre se tiene que plantear un momento de evaluación, ¿ya? Muchas veces las excusas de muchas instituciones es que no tenemos recursos para evaluar. Pero ¿qué es lo que vamos a entender como evaluación? Es necesario plantear en qué momento se pretende evaluar el proceso de intervención y qué aspectos del mismo consideran necesario evaluar. Se considera evaluar diferenciadamente. Evaluar no es más que realizar un juicio fundamentado. Entonces, yo puedo plantear evaluaciones ex ante, que son antes de la intervención, que pueden ser, por ejemplo, generar líneas de base, lo que yo les comentaba con el diagnóstico, ver cómo antes estaba la comunidad. Por ejemplo, el programa Familia tiene una metodología donde se hace una línea de base. Se aplican ciertas preguntas a partir de ciertas dimensiones y voy observando dónde está esa familia. Y después se aplica cuando se termina el proceso. Entonces podemos observar si hubo un movimiento. ¿Hubo una transformación? ¿Sí o no? También hay evaluaciones que son ex dure, en el momento en que se está interviniendo, y ahí en general lo que se cuestiona es la estrategia. Si para evaluar cómo va el proyecto, si va en beneficio o algo a mejorar, sí. Depende de qué momento voy a evaluar, pero también quién va a evaluar. Porque, por ejemplo, nosotros también podemos hacer evaluaciones internas. Hay a veces que no podemos generar una evaluación hacia la misma comunidad por diferentes motivos, ¿ya? Yo me acuerdo que estaba en un proyecto donde tenía, mi plan de intervención era hacer una evaluación ex dure. Yo obviamente desde mi ingenuidad quería hacerlo con la comunidad, obviamente. Sin embargo, lamentablemente a nivel institucional se generó un problema de condiciones laborales. Y se empezó a dejar de salir a terreno. Porque era caro. Porque nosotros trabajábamos la parte rural de Cauquenes, séptima región. Y empezaron a haber una serie de crisis porque además fue para el terremoto del 2010. Y yo terminé generando una evaluación interna de estrategias. Y al final terminamos levantando ciertas denuncias a nivel institucional respecto a las condiciones laborales de los trabajadores. A partir de esa evaluación. Porque empezamos a reflexionar que también había que tener un mínimo a nivel institucional. Y eso se consiguió a partir de un momento de evaluación, que es un momento también de reflexión. Y lo pueden también hacer a nivel interno. ¿Cuál es el problema del nivel interno? Que puede generar sesgo. Porque solamente nos estamos mirando nosotros hacia nosotros mismos. Entonces, entenderán que ahí puede haber un sesgo significativo. Puedo decir que, claro, todo lo hicimos perfecto, ¿ya? Pero también, si en ese momento, esa institución, no hay otros recursos, también se puede hacer evaluaciones que son a nivel interno, que lo hacen los mismos equipos. Y también hay evaluaciones que son ex dure, que son después de la intervención. Pero siempre se tienen que plantear la lógica de la evaluación, ¿ya? Yo no puedo entender de que solamente entendamos esta evaluación como esta estructura gigante
que tenemos que realizar paso a paso, sino que también son esos espacios en donde ustedes se cuestionan las estrategias, cómo lo están haciendo, que quizás esta técnica no funcionó, se la pueden plantear incluso en las reuniones técnicas que van a tener en el equipo. Hay que plantear los nudos críticos, pero tenemos a nivel cultural un miedo al conflicto, un miedo a construir, un miedo a la diversidad. Por eso le tenemos miedo a la evaluación muchas veces. Pero hay que entender la evaluación desde una perspectiva de reflexión. ¿Ya? Eso en cuanto al diseño. Sí, no importa, tranquila. Yo hoy día le tenía una actividad, pero no creo que alcancemos. Pero les voy a dejar enunciada la actividad, ¿ya? Nos quedan todavía 20 minutos. Estoy tratando de ser un poco metralleta, pero... Entonces ahora sí podemos ver instrumentos, ¿ya? Podemos entrenarnos en instrumentos, en técnicas, pero entendiendo de que una intervención es todo esto complejo, no solamente la técnica. Ustedes no están solamente llamados a aplicar, están llamados a pensar críticamente. Y vamos a empezar con instrumentos de registro. ¿Por qué instrumentos de registro? ¿Por qué creen que vamos a empezar con eso? Porque somos pésimos registrando. ¿De dónde viene el registro de la intervención? El origen está dentro del concepto de la sociedad disciplinada. ¿Qué se refiere con esto? Que yo tengo que generar conocimiento de una manera ordenada. ¿Ya? Aparecen preferentemente desde el mundo de lo jurídico y de la medicina. No es casualidad, ¿ya? Hay un poder ahí. Y nosotros también tenemos nuestros orígenes cercanos a este mundo, ¿cierto? De la medicina y los aspectos jurídicos. Corresponde a un método para registrar las acciones, pero además para construir. Yo a partir de registro voy construyendo. ¿Y qué construyo? Un análisis. Yo cuando intervengo, estoy en ese proceso, tengo que ir anotando. No solamente porque además les sirve como medio de verificación que ustedes hicieron su trabajo, pero además de eso les da insumos de cómo poder mejorar la intervención. Los registros de intervención tienen una narrativa propia, una forma de observar y construir lo registrado. Es importante porque ello genera acciones y decisiones. Usted va a cambiar ciertos elementos a partir de este análisis, pero para ello tiene que escribir, registrar, ¿ya? Hay muchas personas que me dicen, no, yo lo tengo en la mente. Ojalá pudiéramos tener esa capacidad de memoria, pero no existe. Créanme que no. Porque tenemos que cumplir tantos roles que es muy difícil. Y además que si solamente lo dejamos en nuestra memoria, personificamos nuestra función. Y lo importante, discúlpenme, pero no es solamente usted, como Francisco, como Camila, como Ingrid, como Eugenio, Andrés, sino que la función que usted desempeña ahí. No nos vamos a volver héroes.
Estamos cumpliendo una función, ¿ya? Por lo mismo, ¿qué se registra? Instancias de investigación, de acción profesional, observaciones, entrevistas, gestiones, reuniones, actividades, tareas, acciones diarias. Es el cómo, cuándo, dónde, los actores involucrados y las impresiones. Su parte subjetiva. Porque a partir de esa experiencia personal usted puede dar su opinión, pero se da cuenta que todo esto hay que tener un panorama bastante complejo que más que mi opinión personal, mi experiencia, es todo lo que usted ha indagado referente a la temática. No es solamente lo que yo creo. Porque claro, a usted le sirvió fantástico, pero la complejidad de esa persona es distinta a la suya. Algunos instrumentos: cuaderno de campo, bitácora de intervención, actas de reunión, informes sociales. ¿Han visto de estos instrumentos ustedes? ¿Han desarrollado alguno? Ok, mira qué interesante, bitácoras y cuaderno de campo. Son muy parecidas, ¿ya? La diferencia principal es que los cuadernos de campo se utilizan más en el área de la investigación y las bitácoras en la intervención, pero tienen elementos que se cruzan, ¿ya? Nosotros vamos a ver un cuaderno de campo, pero lo vamos a modificar en efectos prácticos para nuestro estudio. Mire qué interesante, una idea sinérgica, ¿ya? Después les voy a comentar por qué es sinérgica. ¿Por qué registrar en trabajo social? La intervención no es un proceso lineal, ya es algo que está en constante movimiento. La intervención conlleva siempre subjetividades, usted va a interpretar, van a encontrarse diferentes miradas institucionales, usted que interviene, los usuarios, beneficiarios, ¿ya? Y por ello es necesario ordenar y diferenciar esas interpretaciones. Pero ¿por qué es tan difícil registrar en el trabajo social? Esto no lo digo yo, lo dice Cifuentes, que es otra trabajadora social, que habla de los procesos de sistematización, que es otra estrategia que se utiliza en el trabajo social aparte de la investigación, para generar conocimiento, ¿ya? Y, ¿qué es lo que dice esta autora? Se dificulta, ¿por qué? Porque primero tenemos una visión dicotómica entre teoría y práctica. Creemos que es algo separado y que nosotros solamente estamos ligados a la práctica. También porque hacemos activismo profesional. ¿Eso qué significa? Yo hago acciones, gestiono, pero no reflexiono. ¿Y qué podemos generar solamente con hacer? Les voy a poner un ejemplo. Llega una señora, tiene una dificultad para poder comprar alimentación, ahora que está tan encima, ¿cierto?, esta temática. Y llegan al municipio, me pide, yo le entrego la caja de mercadería y además, como yo tengo una mirada compleja, la coloco en el registro de social de hogares, la postulo en proyectos de emprendimiento, además veo, hago muchas acciones con ella. Sin embargo, la señora, los meses, a solicitar una ayuda distinta. ¿Qué pasó ahí? Si yo hice muchas cosas, no solamente le di la caja de mercadería. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué la señora vuelve? Hago la pregunta.
Exacto. Porque además hay que entender que obviamente las necesidades son múltiples de las personas. Y porque quizás yo estoy activando, exacto, sí, estoy haciendo varias gestiones, pero las necesidades van a ser infinitas de esta persona. Y estoy generando un clientelismo, porque no he construido un proceso, un modelo de intervención que cuestione esas prácticas asistencialistas. Y lo que, ojo, yo no estoy poniendo como sinónimo asistencialismo con asistencia, porque si estamos en un contexto de pandemia, corresponde entregar caja de mercadería. Y no es asistencialismo, porque la necesidad es básica. Uno no puede enseñar y educar, ¿ya? Con guata vacía. Tiene que existir un mínimo. Y también depende del tiempo. Si estamos en un tiempo de emergencia, hay que actuar rápido, ¿ya? Entonces, hay que salir de ese activismo y generar una reflexión. Y yo reflexiono cuando yo registro, porque ahí tengo un espacio en donde yo pienso, no solamente estoy actuando. Falta también hábitos de pregunta, de hacerse preguntas, de hacer registro. Y faltan, obviamente, espacios de reflexión crítica y retrospectiva sobre la acción. Por eso se dificulta en el trabajo social registrar. ¿Qué debe tener todo registro? Cada técnica va variando también dependiendo de la institución, pero en general, fecha, acciones realizadas, observación o interpretación, tomando para ello herramientas analíticas, clasificaciones, categorías, etc. Impresiones personales, acciones a seguir y propuestas, ¿ya? Yo aquí les presento un cuaderno de campo que es súper básico. Yo le agregué algunas cosillas, el lugar, por ejemplo, los objetivos, actividades, temas, observaciones, es que las descripciones y las narraciones, reflexiones, interpretación, ideas. ¿Y qué respondo? ¿A qué hice? ¿Qué se hizo? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué pasó? Poner atención en las acciones futuras. ¿Qué se podría hacer a partir de eso que yo observé? Otro ejemplo de cuaderno de campo un poquito más elaborado ya en Word. Nombre del observador, tema, lugar, fecha, hora, los temas centrales, descripción del contexto y los lugares, narración de la situación, descripción del entrevistado, reflexiones personales, finales, ¿ya? Pero yo quiero que comencemos a construir hábitos para registrar. Entonces, como no podemos estar en el campo, ¿cierto? Lo vamos a hacer a través de las clases. Porque siempre pregunto, ¿qué vimos la semana pasada? Y ahí está el cric, 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 cric. Ahora vamos a tener desde hoy día este esquemita, ¿ya? Donde usted va, puede ser en su cuaderno, con su lápiz, Bic, o puede ser en su computadora, en su celular, o donde usted lo quiera anotar. Pero tiene que anotar. ¿Qué cosa? La fecha de hoy día. ¿Qué temas vimos hoy día? ¿O qué actividades realizamos hoy día? Puede ser uno o lo otro. Conceptos claves que a usted le quedó, la verdad, ya, porque hay muchos, pero ahí usted puede concentrarse en unos 2, 3. ¿Y qué reflexión, qué ideas sacó a partir de eso? ¿Qué conclusiones? ¿Qué tiene que trabajar usted? Entonces, ¿por qué es una idea sinérgica? Porque usted, uno, va a estar generando el hábito solamente se consigue al realizarlo, va a estar fortaleciendo sus habilidades escriturales, va a aprender una técnica nueva, o quizás ya la hacía, pero que es el cuaderno de campo, le va a dar un uso para aprender un poquito más y que retenga un poquito la información. Se da cuenta que
un mismo instrumento puede generar varios y puede cumplir varios objetivos. Depende de su lógica y cómo yo lo planteé, ¿ya? Desde hoy va a haber 5 minutos y estoy casi en la hora. Hoy estoy muy, muy bien. Ustedes lo van a desarrollar al final de la clase, ¿ya? Para que no les quede como tarea pendiente, que después no la hacen 10 minutos antes de la clase, ¿ya? Entonces, hágala ahora, 5 minutos. Individual. Utilice el lenguaje técnico, ¿ya? E incluso la interpretación. Y además, la próxima clase yo voy a sacar al azar, mire qué entretenido esto. Esta es la parte entretenida para la profesora. Voy a sacar al azar y le voy a pedir que me lea su registro. Para generar este hábito de registrar. Pero chicos, no soy tan mala, esto va a tener también su aporte, ¿ya? ¿Y cuál es ese aporte? Ciertas décimas para los trabajos, ¿ya? Porque yo sé que somos medio, necesitamos un incentivo, ¿ya? Sí, no, profesora, no estoy de acuerdo, no me parece su actividad. Sí, profesora. Simple, pero tenemos que comenzar a escribir. Tienen los 5 minutos para desarrollar. Les voy a dejar enunciado una actividad que les tenía, pero no me alcanzó por función del tiempo. Y quiero que reflexionen, que quizás busquen información. Esto es absolutamente voluntario, pero siento que un curso que se plantea desde una mirada crítica no puede no tocar este tema, ¿ya? Trabajo social en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los desafíos del trabajo social? Vamos a desarrollar esto para nuestra siguiente P, ¿ya? Quiero un debate. Vamos a generar estas reflexiones en conjunto y luego vamos a hacer debate, ¿ya? Pero solamente por eso les coloco reflexiones en blanco, porque las vamos a construir juntos. Pero es importante que ustedes puedan observar qué es lo que está pasando y yo sé que cada uno tiene su impresión personal, pero tenemos que construir una de manera colectiva. Y este es un buen espacio, la academia, para plantearnos esas inquietudes. No podemos no tener opinión frente a lo que está pasando. Eso, chicos, hagan su... Les voy a mandar el link para que después lo vean en su casa un rato. A ver si les hace ruido, a ver si les llega, qué les sucede. Y la próxima clase, obviamente, vamos a trabajar a partir de eso. Para terminar, quiero recoger una frase que dice Carballeda, que también está hablando referente a la pandemia. Y dice, no hay héroes, hay colectivos que resuelven heroicamente las situaciones. El único héroe es el héroe colectivo. Y quiero invitarlos también a que trabajen de manera colectiva, piensen de manera colectiva, entiendan las intervenciones de manera colectiva, a pesar de que quizás puedan trabajar caso. Tienen que entender que sus sujetos están en un contexto. Y quizás esta pandemia eso nos puede dejar más en presente. No vamos a salir de esto solos. Tenemos que salir de manera colectiva. ¿Ya? Pero lo vamos a reflexionar mejor la próxima clase. Eso es todo por hoy, chicos. Estoy súper ok en la hora. Sí, pero ¿me puedes acordar, por favor? Yo le tengo todos los delegados, por favor, que me acuerden.
porque se me olvida. Yo tengo una clase tras otra. Entonces, mandar el Power ya se me olvida. Por favor, si alguien me puede recordar y trabajar de manera colectiva y en equipo, si me pueden recordar a partir de un WhatsApp, se los agradezco montones. ¿Ya? Sí, lo voy a subir. Sí, por eso estoy dando mi excusa. ¿Ya? Mi cabeza, como les digo, tiene muchas actividades. Entonces, yo les agradezco si me pueden ayudar a recordar. ¿Ya? Terminamos la clase de hoy día. Pueden terminar haciendo su cuaderno de campo. Cuídense, disfruten. Mañana es feriado, así que tengan un buen fin de semana.